Muy buenos días, hoy vamos a presentar las formas farmacéuticas de aplicación rectal y vaginal. Vamos a comenzar con supositorios. Si bien hemos visto una pequeña parte en las exposiciones, hoy vamos a ver todas las partes más importantes de este tema. Es una forma farmacéutica sólida que puede tener diferente forma, como cónica o ovoidea, que justamente la consistencia y el volumen van a favorecer la característica más importante, que es que debe fundirse en la cavidad rectal a la temperatura fisiológica rectal, que es 35 a 37 grados. Tiene la característica de ser unidosis y puede ejercer diferentes tipos de acciones, entre los cuales podemos hablar de locales, sistémicos o incluso mecánicos. La absorción de los supositorios comienza en la mucosa rectal inferior, donde aquí es muy importante recalcar que intervienen las venas hemorroidales, pero sobre todo las medias y las inferiores. Estas van a desembocar en la vena ilíaca y van a pasar a tener la acción sistémica a través del torrente sanguíneo. De esta manera evitan lo que es el fenómeno del primer paso en el hígado, ¿no? Que es una de las características de esta forma farmacéutica. La farmacocinética está compuesta por 4 etapas. En una primera es la fusión de la forma farmacéutica, en este caso supositorio. Una segunda fase es la disolución del fármaco hacia el líquido rectal. Una tercera ya es la difusión del fármaco, donde ya se ha liberado el principio activo. Y la última va a ser la absorción en la mucosa rectal y directamente pasar al torrente sanguíneo. Entre las ventajas tenemos muchas, sobre todo una de las más utilizadas es por su facilidad en pediatría, en problemas gástricos, en personas que también tienen dificultad de tragar, y tal vez la más importante es que evita el efecto del primer paso, ¿no? Entre los inconvenientes, bueno, si bien es muy utilizado en la parte pediátrica, todavía en la parte adulta tiene un poco de falta de aceptación. No puede utilizarse en personas con diarrea o en personas que tienen alguna lesión, especialmente en el recto, ¿no? Debido a su consistencia, debido a sus componentes, es muy importante las condiciones de transporte y sobre todo de almacenamiento. También aquí podemos recalcar que si hubiera una lesión en el recto o mucho contenido de heces fecales o contaminación microbiana, puede afectar en la absorción del supositorio, que puede ser parcial y regular, ¿no? Si existe un exceso del uso de supositorios, puede producir rectitis y en algunos casos también puede producir un reflejo de defecación. Los factores que afectan la absorción rectal son, si bien la fisiología no rectal, también tenemos que tomar en cuenta la superficie y el volumen de líquido cuando es escaso, podrían afectar esta, y el tiempo de retención de la forma farmacéutica, en este caso el supositorio, en el lugar de administración. También se debe tomar muy en cuenta lo que es el pH y la viscosidad. El mecanismo de acción a 3 niveles, puede actuar a nivel mecánico, a nivel local o a nivel sistémico. Ya en la misma elaboración de esta forma farmacéutica puede presentarse en solución, en emulsión o en suspensión. La acción es muy importante porque también dependiendo del tipo de acción se va a hacer la elección de los excipientes. Por ejemplo, una acción mecánica que se va a producir la evacuación por estreñimiento, se formula con excipientes hidrófilos que estos, como una glicogelatina, van a hacer una irritación de la mucosa rectal y van a provocar por vía refleja el peritatismo y por lo tanto la evacuación, ¿no? Entonces en este caso se debe utilizar excipientes hidrófilos. Si queremos una acción local, por ejemplo astringente o sedante, como en el caso de una hemorroides, normalmente se preparan con excipientes grasos que van a liberar lentamente el principio activo para que se quede en la zona afectada y no pase tan rápido al torrente sanguíneo. En este caso entonces el excipiente sería graso. Y en una acción sistémica se formula para favorecer la absorción del principio activo, más bien para que sea rápida y pase al torrente sanguíneo. Por ejemplo, un paracetamol u otro, ¿no? En este caso, los excipientes pueden ser hidrófilos o lipófilos, que esto va a depender mucho del principio activo. Entre los componentes tenemos obviamente el principio activo
Y tenemos excipientes como la base, viscosantes, conservantes, tensioactivos, colorantes y antioxidantes. Todos muy importantes, pero tal vez el más importante, porque va a ser el vehículo, es la base, y también los tensioactivos, que van a ayudar a la liberación del principio activo. Los excipientes pueden ser grasos, pueden ser solubles en agua, o inclusive pueden haber excipientes emulsionables en las secreciones del recto. Entre las características, como excipiente más importante, aparte de su composición, es la base, ¿no? Que tiene que tener características debe fundirse a 35 a 37 grados, debe ser una solidificación en un tiempo reducido de 20 minutos, buena liberación del principio activo, buena viscosidad, entre los más importantes. Si son de característica hidrófila, como hemos visto, para más acción mecánica, pueden haber dos, ¿no? La glicilogelatina y los polietilengricoles. La más conocida esta es una relación de glicerina al 70% y gelatina al 30%. Estos van a producir una irritación a la mucosa y van a utilizarse con su efecto laxante, ¿no? Debido justamente a su composición, debe tener un adecuado almacenamiento, porque puede haber una proliferación de microorganismos y baja retracción. La retracción es otra característica importante en los supositorios, porque esta retracción es la capacidad de contraerse cuando estos se solidifican, ¿no? Esto hace que haya un desmoldeo mucho más adecuado. También se puede ver los polietilenglicones menos irritables, más frágiles, pero también que pueden cristalizar. Entre los lipófilos están los más utilizados. Tenemos la manteca de cacao, aceites hidrogenados, monotriglicéridos, ya sean sintéticos o semisintéticos, que también tienen que tener características especiales, como que deben fundirse de 35 a 37 grados. Estos son mucho más estables porque no se oxidan, tienen muy buena retracción y tienen baja viscosidad. Entre los viscosantes tenemos los que estabilizan el principio activo y también dan cuerpo al supositorio. Entre los más importantes tenemos las ceras, la bentonina, los estearatos y el dióxido de silicio. Conservantes, como ya hemos visto en muchas formas farmacéuticas, evitan la proliferación de microorganismos como hongos y bacterias. Los más conocidos, nipagin, nipazol, el también muy utilizado benzoato de sodio. Los tensioactivos, que sería tal vez el excipiente más importante después de la base, que nos ayudan a la liberación y la absorción del principio activo. Entre los más conocidos tenemos el polisorbato 80, Twin, Span, una trietanolamina, que se podrían agregar a nuestra formulación. Los colorantes, que simplemente dan una mejor apariencia y aspecto, y los antioxidantes, que especialmente los que van a tener característica grasa, muy importante para evitar la rancidez de este vehículo, ¿no? Los más utilizados, el butilhidroxitolueno y el butilhidroxianisol. La forma y el peso va a depender un poco de qué acción vamos a querer lograr, ¿no? En la parte pediátrica se utilizan hasta de 1 gramo y en la parte de adultos de 2 a 3 gramos. El flujograma de operaciones, si bien es sencillo, hay que tomar muy en cuenta el tipo de principio activo que se va a utilizar. Por ejemplo, si es un principio activo soluble, no necesita ninguna operación previa, ¿no? Si es un principio activo insoluble, sí se debe hacer una emulsión al adicionar a la base una vez que esta esté fundida y agregar algún emulsionante, ¿no? El flujograma. En el flujograma podemos ver que, bueno, antes de iniciar se debe verificar todos los moldes que estén correctamente calibrados. Se hace primero el tratamiento del principio activo, como hemos visto anteriormente. Luego se hacen los agregados no terapéuticos, que estos son los excipientes que van a fundirse a una temperatura adecuada. Luego se va a hacer la elaboración misma de la forma farmacéutica con la formación de una masa y la homogenización de la misma, como vemos acá. Luego se va a proceder a hacer un moldeo en los moldes, que pueden ser de diferente forma. En algunos casos se utiliza algún lubricante, se hace un enfriamiento, un desmoldado y finalmente un envasado, que generalmente están en algún tipo de blister, ¿no? Así como hemos visto en comprimidos que pueden haber algunos inconvenientes, en supositorios mucho más, ¿no? Entre los más importantes vamos a ver
la heterogeneidad o el mezclado no uniforme. Esto se debe a que hay una mala agitación y así como hay una mala agitación hay un cedimiento del principio activo. Este se corrige mediante una agitación mucho más prolongada, ¿no? Cuando hay una masa endurecida, un exceso de dureza, este se da por un calentamiento excesivo, una solidificación extrema, ¿no? La falta de cohesión, que es supositorios frágiles que se desintegran o algunos que van a tener hendiduras o huecos, eso tiene mucho que ver con la formulación o la mala elección de la base y también por la diferencia de temperatura entre la masa y el molde. Ambos deben estar a una temperatura similar para que no ocurran estos inconvenientes. El difícil desmoldeo, bueno, se da por moldes defectuosos que no han sido previamente revisados o calibrados, ¿no? Y la variación del peso entre los supositorios por una mala distribución de la masa. En estos casos se debe asegurar una homogeneidad, una buena agitación y sobre todo ver que al momento de vaciar los moldes no haya lo que son las burbujas de aire, ¿no? En los ensayos vamos a ver que hay muchos ensayos porque es una forma farmacéutica que tiene algún tipo de complejidad. Vamos a mencionar los más importantes como son el tiempo de difusión, el tiempo de disolución y la resistencia a la rotura. También podemos ver la disgregación para ver si en qué tiempo y en el correcto se va a liberar el principio activo de los demás excipientes. El cierre hermético es muy importante, como es una base generalmente grasa. Se debe introducir una solución coloreada y verificar después, sacando el blister, que no haya puntos coloreados en el supositorio, ¿no? Entre los índices más importantes, sobre todo la parte grasa, tenemos de yodo, de hidróxilo, de peróxidos. Tenemos los índices hay de refracción, pero los más indicados serían la acidez, saponificación y esterificación, ¿no? Y finalmente vamos a ver el factor de desplazamiento. La siguiente clase vamos a hacer ejercicios. Es un cálculo que se debe realizar al momento de hacer la formulación y de expresar el proceso mismo de producción. El factor de desplazamiento son los gramos de excipiente que son desplazados por un gramo de principio activo. Dependen de las densidades. Dicho de otra manera, es qué cálculo necesario tenemos que ver para poner la cantidad correcta del principio activo que ya va a estar dado por el vehículo, ¿no? Cuánto menos o cuánto más se debe colocar. Entonces, hasta ahí vamos a quedar en esta primera parte y ya la segunda parte la vamos a ver de manera presencial en clase.